Periodistas, señores Guatrejo, líder de los padres de familia, tengan muy buenas tardes todos, colegas, amigos y amigas. Soy una persona convencida que la educación es la solución y la alternativa para todos los problemas. Solamente una persona que haya perdido la razón puede estar en contra de la educación democrática, una educación contraria al autoritarismo, o oponerse a una educación en valores en estos momentos en que es transversal la corrupción, o oponerse a una educación que se articule con la producción para avanzar hacia el desarrollo económico, o una educación ambiental para enfrentar esta crisis climática y este calentamiento global. En fin, no sigo porque esta convicción que tengo de que la educación es alternativa y solución para todo es una convicción muy profunda. Y les digo que esta convicción se ha fortalecido cuando he visitado los cerros de Villa María del Triunfo. Allí he visto, he sentido y he aprendido que el mito de la educación, que la bandera social que es la educación, que la fe y la mística que se siente por la educación sigue vigente. No ha decaído. Y creo que deberíamos aprovechar las potencialidades que tiene la educación como campo de consenso, como campo de acuerdo. He visto en los cerros de Villa María del Triunfo cómo los pobladores, las lideresas de la población, al lado de las ollas comunes, han construido escuelas donde atienden a los más pequeños y a las más pequeñas. Allí confluyen en estos espacios que les denominan puntos de acuerdo, y son realmente puntos de acuerdo, porque trabajan juntos y avanzan juntos agentes y sujetos de la comunidad, las iglesias, las ONG, los maestros, las maestras, las autoridades locales, en fin, una serie de instituciones y personas preocupadas por la educación. Y esa experiencia pequeñita me ha convencido que tenemos que impulsarla, promoverla y avanzar hacia una movilización social por la educación que culmine en un pacto social por la educación, que convoque y movilice a los maestros, a los padres de familia, a las autoridades locales, regionales, nacionales. Nadie está excluido, todos están convocados. Los intelectuales, las facultades de educación, los institutos pedagógicos, en fin, necesitamos esta inmensa movilización social por la educación, porque es la verdadera alternativa, la verdadera salida, la verdadera solución a los problemas que afligen a la educación nacional. Señores periodistas, señoritas y señoras periodistas, queremos retornar a la escuela, queremos volver a las aulas, queremos reencontrarnos con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Yo soy un viejo maestro, hasta el año 2019 estuve en las aulas universitarias y ha sido una estupenda, una maravillosa forma de enriquecer el estar rodeado de jóvenes, transmitiéndoles nuestras experiencias, nuestras lecturas. Ha sido formidable y extraño las aulas. Queremos que este retorno a las aulas sea seguro. Coincidimos plenamente
con la señora Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros. Coincidimos plenamente, nos identificamos con la voluntad del maestro presidente Pedro Castillo. Y dicho sea de paso, su palabra de maestro la está cumpliendo. Son 1.000 millones de soles destinados al pago de la deuda social. La deuda, más que social, deuda laboral con los maestros, porque es un trabajo que no ha sido pagado. Y en ese sentido, de estos 200 millones que se destinaban anualmente, se ha quintuplicado. Y ahora son 1.000 millones con los cuales se inicia este pago de la deuda que desde hace muchos años atrás se tenía con el magisterio. Queremos retornar a las aulas, queremos reencontrarnos con nuestros alumnos, pero queremos que este retorno y que este regreso no tenga el carácter dramático y terrible que tenía la crisis de la educación en 2019. La crisis no la ha causado la pandemia, la crisis ya estaba instalada. Perdón. Les decía que la crisis ya estaba instalada en nuestra patria. La crisis educativa, esta dramática, esta hermosa tarea educativa atraviesa ahora una dramática situación, más dramática aún, acrecentada por el COVID. No queremos volver a esa escuela dramática, terrible. Queremos regresar con una nueva escuela, con una nueva educación. Y queremos por eso hacer esta movilización social en la que todos los que nos preocupamos por la educación impulsemos. Yo soy saint-simoniano. Lo que decía Saint-Simon era: la educación es el único proceso social que puede transformar la sociedad sin derramar una sola gota de sangre ni una sola lágrima. Queremos aprovechar esa potencialidad de la educación para hacer una nueva sociedad, contribuir a eso. Y por eso, señores periodistas, queremos que esta movilización social no venga desde arriba, no sea una resolución solamente ministerial. Queremos que cada escuela, con su comunidad educativa, con su director liderando este proceso, tenga su plan de retorno. Estamos coadyuvando, estamos contribuyendo a este retorno, con presupuestos, con dotación de kits higiénicos, allí donde no llega el agua y la brecha de infraestructura calamitosa de nuestras escuelas es abrumadora. Son miles de escuelas que no tienen agua ni desagüe ni tienen la elemental luz eléctrica. Y la manera de superar esas carencias, esas dificultades, es el pacto social y es la movilización que nosotros hemos visto en los cerros de Villa María. Y no es una utopía, es una realidad concreta que estamos expectando, que estamos visionando. Les digo, insisto, repito, que todos estamos convocados, que nadie debe sentirse excluido. No somos amigos de privilegios para sectores sociales, pero si hay algún sector que merece ser privilegiado, en esto coincidimos plenamente con el presidente, plenamente con la presidenta del Consejo de Ministros, es que los niños y las niñas del Perú deben ser ese sector privilegiado. Muy bien. Estamos propiciando nuevos contratos para adquirir más tablets. Estamos impulsando la conectividad. Y para esta conectividad necesitamos una disposición presupuestal, necesitamos una voluntad política que la tenemos, pero necesitamos también un apoyo ingenieril porque hay sitios sumamente complicados.
El aprendo en casa, porque no llega la señal en algunos sitios, se ha transformado de aprendo en el cerro, aprendo en el árbol, buscando la conectividad. Y hay algunos lugares donde es imposible esta conectividad o va a demorar mucho que llegue allí la tecnología. Y entonces tenemos que trabajar con los recursos con los que hemos venido trabajando tradicionalmente, los impresos, los textos, los libros, los cuadernos de trabajo. No es la conectividad el fin supremo. El fin supremo, el objetivo central, el objetivo más importante es que los niños no pierdan los aprendizajes. Y esta cuestión de los aprendizajes perdidos y la pérdida de vida que pudiera darse si no controláramos este retorno seguro es preocupante. Las dos cosas son importantes. Vamos a hablar entonces, los invito a que hablemos sobre educación, hablemos de educación. Yo soy un hombre pacífico, soy un hombre de paz. Ustedes, los invito a que cotejen mi historial. Ustedes tienen acceso a mi situación, los informes penales, judiciales. Los invito, se está mintiendo. Y en esta casa educativa, en este Ministerio de Educación, en este órgano rector de la educación, tenemos que afirmar los valores. El valor a la verdad, el valor a la objetividad, el valor a la sensibilidad social. Tenemos que impulsarlo. Yo los invito entonces a que dialoguemos y hablemos sobre educación. Muchas gracias. Ahora iniciaremos con la ronda de preguntas. Por favor, a los periodistas pueden utilizar el micrófono que se encuentra en la parte derecha de su ubicación. Por favor, mencionar su nombre y el medio que representa. Iniciamos con las preguntas. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Jorge Malmo, le saluda de Latina Televisión. Por acá. Ministro, tengo dos consultas, justamente una orientada al tema del retorno de las clases presenciales. Entiendo que la Premier, por aquí estoy. Entiendo que la Premier Mirta Vázquez ha dado, digamos, un plazo. Entendemos de que desde el sector se va a diseñar la política justamente para retornar justamente a la presencialidad de las clases. Ya se ha coordinado con el MINSA para adecuar los protocolos basados en la ciencia. Esto le comento porque ya las estadísticas a nivel internacional hablan y han demostrado que los colegios son seguros y además garantizan el bienestar integral de los niños. Entonces, más o menos para marzo del próximo año se garantiza el retorno al 99% de clases presenciales, como ha informado la Premier. Y mi segunda consulta tiene que ver, digamos, rememorando el año 2007. Usted fue decano del Colegio de Profesores del Perú y usted presentó una acción de inconstitucionalidad a la ley del profesorado ante el TC, un pedido que finalmente se declaró infundado, y usted mencionó o sustentó de que la educación del servicio educativo esencial atende al ejercicio del derecho a la huelga, dando a entender de que la huelga, al menos en ese momento, era o tenía prioridad por sobre la educación o el servicio educativo esencial. Hoy como ministro, ¿usted sigue pensando de la misma manera? Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor periodista, por la pregunta. Coincido plenamente con la ministra. La ministra nos ha dicho que las escuelas que vienen al margen de nuestras ordenanzas, al margen del acuerdo que tenemos que elaborar con el Ministerio de Salud, al margen de una normativa que todavía dificulta este retorno, que vamos a dejar de lado, que vamos a superar en todo caso. Nosotros somos amigos de retornar a las aulas, como les decía, y en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud ya hemos aperturado, ya hemos vuelto a la presencialidad en las aulas universitarias. Consideramos que la madurez, la mayor edad de los estudiantes universitarios garantiza el cumplimiento del respeto al protocolo. Con los niños tenemos que estar impulsando. Creo que, digamos, los niños tienen las capacidades para asimilar, digamos, esta seguridad de esos protocolos.
Y a veces continuamente a los mayores nos están llamando la atención, no diciendo ponte la máscara, no lo olvides, mi nieta me llama la atención, me jala las orejas en este sentido. Entonces estamos por el retorno a la presencialidad. Lo único que planteamos es que se haga con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad, con la mayor prudencia, nada más y nada menos. Sobre el derecho esencial es un derecho que agrede la vida. Por ejemplo, una huelga que corte el servicio de agua es una cuestión que afecta a nuestra salud, que afecta, digamos, a la vida. Una huelga del magisterio no tiene ese carácter. Es extremadamente exagerado de considerarla, digamos, al mismo nivel de huelgas que pudieran, ¿no?, afectar la vida de las personas. Es extremadamente exagerado, no es posible ponerla al mismo nivel. No es justo ponerla como derecho esencial. Una huelga del magisterio que agreda la vida de las personas no es objetivo. Y entonces, les digo que yo soy una persona que viene de una experiencia gremial, que viene de una experiencia sindical, y he defendido este derecho con firmeza, con energía. Pero creo de que, digamos, en la Ley General de Educación, que queremos, digamos, mejorarla definitivamente, hay puntos que siento que deben cuestionarse. El de la evaluación, por ejemplo. La evaluación nos parece que no está siendo considerada, estimada, apreciada como debe serlo. Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados. Y el aprobar estas pruebas, esta casuística de las pruebas, y su práctica en el aula ya los ha calificado, eso es evaluación de desempeño en la práctica del aula, su conducta, su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo. Sin embargo, se les hace pasar por la vía crucis de la zozobra, de la incertidumbre de si van a trabajar o no van a tener trabajo este año. Nosotros vamos a propiciar el recorte, es decir, el número, los miles de profesores contratados tiene que ser, hay una buena proporción, vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año para quienes han llegado, han pasado la decena de evaluaciones, ya sean nombrados. Vamos a trabajar en ese sentido. Consideramos de que la evaluación, tal como se está desarrollando, es absolutamente descendente. Solamente se evalúa a los de abajo, a los estudiantes y a los maestros, y no se está evaluando a los de arriba. Yo no he visto jamás que un ministro de Educación sea evaluado. Y hay ministros de evaluación que han hecho gestiones y políticas desastrosas. Entonces, evaluemos también a los de arriba. Me va a gustar muchísimo que al término de mi gestión sea evaluado. Creo que de alguna manera este proceso evaluativo reproduce una situación de temor, de el miedo, y esta cuestión de perder el trabajo es un factor de incertidumbre, de temor, que no crea el clima subjetivo, el clima, la situación psicológica más propicia para desarrollar. Un proyecto educativo necesita continuidad, necesita sostenibilidad, no puede ser fragmentado cada año. Necesitamos estabilidad para el magisterio. Sí. Considero que la meritocracia es importante. Sí, ministro, disculpe, ¿cómo está? Nuevamente Latina, solamente para terminar conmigo, no quedó claro la primera respuesta. ¿Habrá finalmente o no habrá el retorno a la presencialidad de las clases? Por supuesto que sí. O sea, usted lo asegura. Le estoy diciendo con toda claridad y esfuerzo por ser claro, de que estamos, no le vamos a decir a las escuelas que ya abrieron al margen de nuestras ordenanzas, no le vamos a decir retornen a sus hogares y cierren las escuelas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso sería un desatino,
una cosa inconcebible. Ni la señora Mirta Vázquez ni yo hemos dicho una palabra al respecto. Queremos simplemente, lo reitero, lo repito, lo subrayo, lo acentúo, que este retorno sea seguro. Y así como hicimos con el Ministerio de Salud, estos protocolos y este retorno a las aulas universitarias, queremos que esto se dé en la educación básica, con los pequeños, las pequeñas, los profesores y los estudiantes de educación primaria y con los profesores y estudiantes de educación secundaria. ¿Qué no le queda claro? Entonces termino manifestando que hay puntos en la Ley General de Educación que son discutibles, que los vamos a discutirlos con la comunidad, con el país. Vamos a establecer un debate, una polémica alturada, respetuosos, pero necesitamos que estos puntos, como la evaluación, por ejemplo, que son sumamente polémicos, nos pongamos de acuerdo. Ministro, ¿Otra pregunta? Ministro, sí, muy buenas tardes, estamos en vivo para RPP Noticias. Entiendo que el retorno a clases va a ser de manera voluntaria y de manera gradual. ¿Qué va a pasar con las regiones como por ejemplo Piura? El director regional de educación de Piura, a través de RPP precisamente, informó que los niños no podrían volver a las aulas porque no se darían las condiciones mínimas y protocolos de seguridad. ¿Qué pasaría con estas regiones donde tienen altos niveles de contagio? ¿Se va a enfatizar? Por favor, comente. Yo le manifestaba al iniciar esta conferencia de prensa, esta entrevista, que la situación es diversa. En algunas regiones pequeñas como Tumbes ya se ha dado un porcentaje muy alto de retorno a las aulas. No es total. En algunas regiones como Moquegua se está dando un retorno a las aulas, pero no es total. En Loreto, que es la región más grande, más extensa de nuestro territorio, se está dando, digamos, un retorno en los caseríos y distritos más lejanos, no en la ciudad de Iquitos todavía. Se está avanzando en ese sentido. Entonces, tenemos que contemplar esa heterogeneidad, esas diferencias regionales. Entonces, sería absurdo que nosotros planteemos una situación homogénea, un dictamen, digamos, para todo el territorio, para todas las regiones. Este sentido de la territorialidad, digamos, no lo tengamos en cuenta. No sé, Mary, si quisieras desarrollar algo sobre ese retorno a las aulas, por favor. Muy buenas noches. En relación a la última pregunta y el retorno, que finalmente es lo que nos convoca, uno de los puntos claves es que como nos se viene diciendo, como lo ha dicho el ministro, es un retorno que ha de contemplar un tema de contexto, de territorio, y por otro lado, sí, es un entorno en donde tenemos que garantizar el derecho a la salud y a la vida tan igual como el derecho a la educación. Entonces, para lo primero, estaríamos enfocados justamente a generar esas condiciones de implementación de los espacios, como por ejemplo, que los salones o los espacios donde van a albergar a los niños, por ejemplo, tengan la suficiente ventilación, lavamanos al inicio o a la entrada, mejor dicho, de las instituciones educativas, y el desarrollo de protocolos que ya venimos coordinando, que ya los tenemos trabajados con el INSA, porque ellos son la autoridad respecto a esta situación. Como bien se refirió algún periodista, el desarrollo de la pandemia y a su vez de las evidencias nos vienen dando algunas informaciones sobre cómo debe ser realmente ese protocolo, y qué mayor autoridad que el INSA, que nos viene dando las pautas para formular esos protocolos. Estos protocolos son los que garantizarían justamente el resguardar la salud de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y de sus familias. Esa es a manera de ejemplo o de puntualizar algunos aspectos, porque también tenemos otras aristas como es el transporte de los estudiantes. Por eso que hablamos de una nueva escuela, de generar nuevos espacios. En algunas instituciones
sus mejores espacios no necesariamente son las aulas. Yo he visitado muchas instituciones en donde de pronto no existe, por ejemplo, la ventilación cruzada, que es muy necesaria. Entonces, las escuelas ubican espacios diferentes a las propias aulas para acondicionarlos. El retorno es progresivo, como bien se ha dicho, con el distanciamiento social que tenemos que tener y todos los protocolos existentes. Si hablamos de un retorno a una escuela diferente, toda vez que si bien es cierto tenemos un currículo que desarrollar, pero finalmente esto ha de contextualizarse en función justamente a la realidad y a esos aprendizajes reales con los que van a realizar nuestros estudiantes. Posiblemente ellos vengan, aunque parezca mentira, van a venir mucho más fortalecidos en los aspectos sociales y emocionales, porque ellos se han tenido que enfrentar a una serie de situaciones, y son muchos de nuestros estudiantes que madurativamente han avanzado más, porque ustedes saben que los problemas y las situaciones difíciles nos fortalecen. Y posiblemente en otros aprendizajes también no han tenido cierto atraso o cierto no en el avance. Entonces vamos a trabajar sobre los aprendizajes reales. Por eso es de que el contexto ha de determinar esta forma de dar, esta forma de enseñar a los estudiantes, de dar la educación. Entonces tenemos a nuestros maestros, depositamos en ellos esta confianza que siempre ha existido, porque los maestros nos han demostrado a lo largo de toda la historia que han sabido pararse frente a los problemas y salir adelante. Ahora nuestros maestros sabrán a esa primera línea a enfrentarse, a atender a nuestros niños. Definitivamente se está previendo también garantizar también la seguridad de nuestros maestros. Por ello, la necesidad que todos los que asistan estén vacunados. Ahorita estamos en un avance y el 89% de los maestros del Perú están vacunados con su segunda dosis. Eso quiere decir que el otro tanto por ciento de maestros han de vacunarse o es nuestra responsabilidad o nuestro deseo que ellos formen parte de los vacunados y finalmente llegamos al 100%. Al igual que nuestros niños y las familias. La escuela va a ser una oportunidad, un espacio para salir de la mejor manera de esta pandemia. Todos sabemos que los países desarrollados, donde tienen una mejor educación, ¿cierto?, son los que han enfrentado la pandemia de mejor manera. Muchas veces creo que todos somos conscientes que hay familias que no han encarado de manera oportuna, con educación la pandemia y más bien han generado posiblemente situaciones adversas a superarla. Es la escuela también un espacio donde los niños que de repente en sus casas no usan correctamente la mascarilla, donde en sus casas hacen fiestas COVID, donde en sus casas cometen una serie de imprudencias, al llegar a la escuela y al vivir vivencialmente, no porque lo leen, sino porque lo viven, esos protocolos de cuidado, de respeto, de autocuidado, trasladarán a sus propias familias, a sus padres que de repente no tuvieron la oportunidad de educarse, a educarse en ellos. Entonces consideramos que la escuela se convertirá en un espacio también para sacar adelante y salir de esta crisis que es la pandemia. ¿Cuántos padres de familia, acá hace poco escuché a alguien, a un personaje conocido que decía que si no fuera porque iba a viajar no se vacuna? Los niños aprenderán en la escuela también la importancia y posiblemente animarán a su tío, a su abuelito, a su hermano que no se quiere vacunar, porque cada vez comprenderemos la importancia de enfrentar la pandemia de la mejor manera, ¿no? Bien, gracias. ¿Sí? Bien, ministro, Carlos Ábalos de Canal N y América Televisión. Un favor, ¿cuál sería el mensaje a los padres de familia en este contexto? Porque están preocupados respecto a los protocolos de bioseguridad y la vacunación justamente también de los maestros. Hace unos días un colectivo que agrupa
a padres de familia de escuela pública y privada estaban justamente preocupados porque anunciaban de que los protocolos son muy rigurosos. Por ejemplo, el distanciamiento entre los alumnos, ¿no?, en las aulas, alrededor de 4 metros cuadrados. Eso fue lo que manifestaron. Quisiera que nos detallen en ese sentido y cuál es el mensaje para los padres de familia. Gracias. Estamos acá con el señor Trejo, que es líder de los padres de familia. Me gustaría también que hiciera uso de la palabra. Pero en nuestro caso decimos que la comunidad educativa de la cual forman los padres es la que tiene, según la normatividad vigente, este retorno tiene que ser participativo. Los padres de familia no es que nos esperen, ¿no?, a qué dice el ministerio. De acuerdo a sus condiciones específicas y concretas del plantel, de la institución educativa, deben decidir ellos. La toma de decisión en última tienen que hacerla ellos. Nosotros, para que se cumplan los protocolos, estamos entregando kits higiénicos, estamos adecuando los servicios higiénicos, estamos refaccionando aulas, pero creo de que, miren, faltando tan pocos días para el término del año escolar, las actividades más que recuperar aprendizajes tienen que ser un retorno a la escuela lúdico, tiene que ser un retorno a la escuela donde se priorice la situación vital, la cuestión de las enseñanzas para la vida. Y tal como lo están haciendo muchos colegios, tiene que ser, más que encerrados en las aulas, tiene que ser en los espacios abiertos. No nos descuidemos de esta situación. En algunos países se está dando una cuarta ola, no descartemos nada. Te digo, si bien ustedes aseguran de manera categórica, definitiva, que no está pasando nada y que no va a pasar nada, les digo, me parece una posición sumamente optimista y de repente sumamente equivocada. Yo creo que no podemos descartar nada. Y en ese sentido, la cuestión del aforo, la cuestión de la utilización de los espacios abiertos, la utilización de los patios, etcétera, etcétera, para evitar esta situación de estrechez de las aulas, en actividades lúdicas, en actividades artísticas, eso es lo que se tiene que priorizar. En la recuperación de los aprendizajes vamos a hacerla con intensidad, con una nueva orientación curricular el próximo año, donde se prioricen, digamos, las situaciones vitales, las situaciones de la vida, las situaciones de recuperación emocional, tal como lo ha manifestado Mary. Por favor, si pudieras agregar algo, Marisa. Sí. Buenas tardes, Maritza Sánchez Perales, directora regional de Educación de Lima Metropolitana. En la misma línea que el señor ministro ha venido explicándoles, nosotros quizás no tenemos visibles muchas de las actividades que se han realizado a lo largo y ancho del país, con miras al retorno seguro a clases. Actualmente tenemos ya 55 escuelas en Lima Metropolitana que tienen algún grado... Así puede. Bueno, sí, cómo no. En este momento contamos con 55 instituciones educativas en Lima Metropolitana que tienen... Sí. No es molestia. Las cosas tecnológicas son así. Perdón. Ahora disculpen ustedes, que esto sí. Bueno, en este momento ya tenemos 55 escuelas en Lima Metropolitana de diversos niveles y modalidades que han regresado a algún tipo de normalidad. Invitadísimos quedan para ver estas experiencias y para ver cómo confluyen padres de familia, protagonistas en la educación de sus hijos, involucrados en la educación de los mismos, aprovechando esta viada que la pandemia hizo con el aislamiento social, en la que ellos han tenido que trabajar lado a lado con sus niños para que salgan adelante, con todos los trabajadores de la educación comprometidos, tanto profesores, administrativos, auxiliares, con directivos eficientes, con personal de UGEL y DREL idóneos, equipos idóneos que nos ayuden a salir adelante, y con la empresa y sociedad civil, otros sectores, municipalidades, otras instituciones,
como aliados prioritarios, vamos a sacar adelante esta gran movilización que está proponiendo el señor ministro para un retorno, para un buen retorno, para un retorno seguro a las aulas. Sería interesante que ustedes nos acompañaran, ¿no? Ya que justamente el señor ministro ahora les va a anunciar las diferentes visitas que va a realizar, ¿no? A diferentes instituciones educativas, donde ustedes están muy invitados a acompañarnos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas Jacqueline tardes. Martínez de ATV. Buenas tardes al ministro y a toda la mesa. Acaban de anunciar que 55 escuelas han regresado a la normalidad. La pregunta, yo tengo dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son las principales razones por las cuales estas escuelas han regresado a la normalidad? Más allá de las normas de bioseguridad, hay que tener en cuenta que antes de la pandemia ya había un gran problema respecto a infraestructura. Entonces hay data que indica que cerca de 500.000 estudiantes se están viendo perjudicados por la falta de infraestructura en sus colegios. Y es quizás esta el mayor problema para que las escuelas no se abran, teniendo en cuenta que en toda la región ya se han abierto. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas? Si pudiera ser súper puntual. Y la segunda, ministro, básicamente, ¿qué hay de estas, y discúlpenme que salga un poco del contexto, sobre estas denuncias y sus vínculos sobre la fundación del FENATEL con ARE? ¿No? Ha habido mucha información periodística que data de estos vínculos suyos y que incluso están generando cierta polémica en el Congreso de la República, para lo cual están solicitando que usted sea removido del cargo. Muchas gracias. Gracias, señorita periodista. Sobre este estado calamitoso de miles de instituciones educativas en cuanto a infraestructura, le digo, es una preocupación como de los maestros, de las maestras. Yo creo que Dios es peruano. El último sismo que se dio en Pisco, en Ica, digamos, se dio en horario no escolar. Y eso, me parece, digamos, fue milagroso, porque si se hubiera dado en horario escolar, hubieran muerto centenares de niños. Es decir, estamos en una zona sísmica y hay escuelas que Defensa Civil, por millares, digamos, ha declarado en emergencia. Un sismo fuerte puede traer en horario escolar, puede ser una mortandad inmensa. Nos preocupa esa situación, pero es una cuestión. Yo tengo 20 días instalado, hay una continuidad en la gestión anterior del profesor Juan Cadillo, pero también hay cosas que queremos incorporar. Y quisiéramos incluso pedir un préstamo a nivel internacional para atender esta situación de la infraestructura. Es calamitosa, es terrible, si hubiera un sismo, y esta es una cuestión que nos debe preocupar a toditos. Yo les pido de que desde los medios planteemos esta situación. No puede ser de que de aquí a 25 años, de aquí a un cuarto de siglo, podríamos cerrar esta brecha. Somos una zona sísmica en cualquier momento pudiéramos tener una catástrofe de ese tipo. Y si se da en horario escolar, entonces en esas escuelas debilitadas sus infraestructuras, sería, vamos, una situación sumamente trágica. Sobre la cuestión de la FENATEL, les dije, miren, yo he sido, ¿puedo proseguir? Miren, yo he sido uno de los fundadores de SUTEP que expresaba esta ansia unitaria del sector magisterial, de los millares de maestros. Los maestros queríamos la unidad, queremos la unidad. Y lo hicimos con una frase que quisiera que ustedes la propiciaran, porque nuestro país necesita, digamos, de estas frases. Decíamos, había 4 sindicatos incapaces de ponerse de acuerdo. Le pido por favor al señor periodista que arregle esa situación. Bien, continúo. No obstante, prosigamos. Les decía, allí donde había 4 sindicatos incapaces de ponerse de acuerdo y que mutuamente se echaban la culpa del fracaso de la lucha por las reivindicaciones, nosotros dijimos, unidos como los dedos de una misma mano, unidos como las aguas de un mismo río, unidos como las ramas de un mismo árbol, formemos, ¿no?, un sindicato único. Y lo hicimos.
Y ese sindicato nos enorgulleció por muchos años. Fue un sindicato realmente vigoroso. Esas siglas que antes nos enorgullecían, hoy día me parece que, digamos, no están siendo usadas correctamente. Y entonces, les digo, he sido el primer decano del Colegio de Profesores. Creo que los gremios, creo que los sindicatos son la solidaridad organizada. Y no hay que satanizarlos, no hay que estigmatizarlos. La FENATEP es un gremio que agrupa a millares de maestros. Y es un jardín donde se dan todos los colores. Los blancos, los rosados, los rojos. Y otras gamas coloridas. El único color detestable es el amarillo. Y entonces, colegas, yo creo de que los invito nuevamente a que revisen mi historial. Sí, porque en una marcha nos aproximamos a sectores con los que discrepamos, con los que no coincidimos en ideas, pero sí coincidimos en el sindicato, porque el sindicato es un frente amplio donde están todas las posturas, aún las equivocadas, con las cuales nosotros combatimos, con las cuales nosotros discutimos, pero dialogamos, porque por más diferentes que sean nuestras ideas, no son acciones. Una cosa es, las ideas se combaten con ideas, y nosotros combatimos con ideas. Contesto su pregunta manifestándole que toda nuestra vida hemos mantenido un diálogo con los que piensan distinto a nosotros y mucho más con los que coinciden. Nos agradan, digamos, las coincidencias, pero no podemos evitar las diferencias. Si por estar próximos en una marcha, si por estar próximos en una actividad sindical, una foto, digamos, a partir de eso concluye de que somos terroristas, somos terrucos, somos violentistas, le reitero la frase saint-simoniana de la cual, digamos, con la cual me identifico. La educación es una actividad social, un proceso social por el cual podemos transformar la sociedad sin derramar una sola gota de sangre ni derramar una sola lágrima. Estoy convocando a los empresarios, estoy convocando a las autoridades, al Ejecutivo, al Legislativo, a esta movilización que debe encabezar nuestro maestro presidente, Pedro Castillo. Esa movilización, intensa movilización social, este pacto social por la educación es una movilización pacífica, democrática, participativa. ¿Qué tiene de malo eso? Eso es formidable, eso es estupendo. Les invito a los medios que participen de esta movilización social por la educación. Desde mañana inicio esa movilización social visitando Lima Norte y pasado mañana estaré en el sur, digamos, en alguna región del sur, digamos, también participando de esta visita inopinada a las escuelas para ver, digamos, este retorno a la presencialidad. En eso estamos. Buenas tardes, ministro. Rodríguez de Panamericana. Quería hacerle una consulta. ¿Qué podría responder a los profesores del SUTEP que han anunciado en un comunicado el día de hoy que el incremento del COVID y el presupuesto insuficiente no permiten el retorno a clases semipresenciales? En conversación con el señor Luis Castro nos comentaba que ellos están esperando que se mejore el tema de la infraestructura, los protocolos de bioseguridad y que se aumente el tema de la vacunación en menores para que los profesores puedan regresar a las clases el próximo año. Gracias. Gracias también. Miren, soy una persona dialogal, soy una persona que tiene una política de puertas abiertas, soy una persona que dialoga con todos. Voy a dialogar con el SUTEP entrecomillado que preside el señor Castro. Vamos a dialogar. Considero que esas afirmaciones que usted nos ha transmitido son profundamente equivocadas. Si hay comunidades educativas, si hay padres de familia, si hay maestros, y como hemos dicho, digamos, los maestros están en este momento asumiendo la primera línea. Y por eso, ¿no?, por ponerse en la primera línea en esta lucha contra el COVID que tenemos que vencer, y en esta lucha contra la pobreza educativa que tenemos que vencer también,
en esta lucha, digamos, los maestros en este momento, junto con los médicos, se ponen en la primera línea. El señor Lucio Castro está llamando a una cuestión de no avance en la problemática educativa, de no retorno, y me parece que eso es totalmente erróneo. Esa es mi actitud frente al señor Lucio Castro y la institución que se manifiesta mayoritaria. Por favor. Las últimas preguntas para culminar esta actividad. Una última cosita. Ministro. Sí. Ministro, buenas tardes. Miguel Infantes de TV Perú. Dos consultas, ministro. Usted ha anunciado una movilización social, pero exactamente qué va a consistir esa actividad, además de la supervisión seguramente que va a ser en las escuelas, ¿no? Porque por años pasan ministros y visitan colegios, pero finalmente poca ejecución se realiza dentro de estas instituciones educativas muchas veces. ¿En qué va a consistir exactamente estas actividades? Y por segunda pregunta, le quisiera reiterar, se ha postergado el tema de la cuestión de confianza y efectivamente, como mi colega mencionó, se ha solicitado que usted sea retirado del gabinete ministerial. ¿Qué se le dice al Congreso de la República ante esa situación? Porque efectivamente, usted lo ha venido mencionando, hay fotografías que lo vinculan en actividades con un movimiento pro terrorista, que es el Movadef. ¿Qué se le dice al Parlamento Nacional ante esa situación? Mire, si piensa de que la movilización social a la cual estamos llamando es un conjunto de marchas, está tergiversando toda nuestra disertación, nuestra exposición. Queremos una movilización de ideas, una movilización ideológica, una movilización donde haya eventos participativos, donde esté la juventud estudiosa, donde estén los padres de familia, donde estén los maestros, donde estén las facultades de educación, donde estén los pedagógicos, donde estén los intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una movilización ideológica en eventos locales, provinciales, regionales y por último en un evento, es un evento sobre todo de movilización de las ideas, movilización del pensamiento, pensando en la educación. Esa es la movilización. Si usted piensa de que vamos a invadir las calles y vamos a y que cada paso de nosotros va a retornar, digamos, amenazadoramente, no ha captado la esencia de lo que queremos transmitir. Y sobre la cuestión del Congreso, nosotros, particularmente yo, aquí no estoy hablando de manera particular, sentimos que este obstruccionismo continúa. El obstruccionismo del Congreso está siendo, digamos, reiterado y que de esta manera no se avanza en la construcción de una alternativa para el país. ¿Qué opina el pueblo sobre esto? Yo no creo que opine favorablemente en torno al Congreso. Creo que el Ejecutivo y el Legislativo necesitan armonizar, necesitan trabajar juntos, necesitamos avanzar juntos y triunfar juntos. Pero esta actitud obstruccionista persiste y así no se puede construir país. Yo te pido, por favor, Roberto, que digas algo al respecto. Sí, muchas gracias. Roberto Rodríguez Rabanal, del despacho de asesores del ministro. Lo primero, ¿cuál es el sentido de la movilización social? Es una movilización, uno, de conciencia. Ser conscientes de la prioridad educativa no es un elemento más. Segundo, fortalecer las políticas públicas a favor de los estudiantes y de la comunidad en general. En tercer lugar, que esta movilización no sea, como ha dicho el señor ministro, marcha. Lo que se trata es de construir juntos un gran acuerdo, un gran pacto social por la educación. Y la convocatoria va, por un lado, a los 3 niveles de gobierno: intersectorial a nivel nacional,
regional y local. Debo acotar que el ministro ya se ha reunido con varios gobernadores regionales y tiene pendiente la reunión general con los gobernadores regionales para dialogar no solo sobre el retorno, sino sobre el compromiso hacia adelante. La convocatoria también es al empresariado, a los empresarios por la educación, a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industrias, a los colegios profesionales. El profesor Gallardo, el ministro Gallardo, ha sido el primer decano del Colegio de Profesores del Perú, y en esta mesa hemos tenido participación institucional también a ese nivel. Y por otro lado, esta convocatoria, y ahí se ha coordinado para los próximos días, va a haber una reunión con todos los decanos de las facultades de educación. Y al mismo tiempo están la Asociación de Padres y Madres de Familia. O sea, lo que se llama el tejido social va a ser convocado, no para imponer nada, sino para dialogar y concertar. Y termino simplemente en el sentido de que esta movilización de conciencia, de propuestas y que termine en acciones en conjunto, es dialogar para concertar, conversar para entendernos mejor y actuar en conjunto. Ese es el sentido de lo que se quiere, y eso evidentemente es un camino de construcción de una cultura de paz. Yo puedo dar fe, porque conozco al señor ministro desde hace 46 años. Él era dirigente del SUTE, yo era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y lo conocí y empecé a admirarlo, porque es una persona consecuente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y podemos dar fe que es una persona pacífica, no violentista. Eso que quede perfectamente claro. Y como ha dicho, FENATE es un gremio, y en un gremio pueden participar distintos sectores. Es como, estimados señores periodistas, es como si habláramos de CAPECO, y porque ahí están los del Club de la Construcción, dijéramos que todos son corruptos. No, hay personas de CAPECO, dirigentes muy honorables. Entonces, que quede claro, y que en un gremio puede haber distintas expresiones, y hay un deslinde clarísimo respecto a todo violentismo, llámese modadez, llámese sendero luminoso. El ministro Gallardo es como el agua en relación al aceite, que sería el violentismo, y el agua y el aceite jamás se podrán mezclar. Última pregunta para culminar esta conferencia. Buenas noches, ministro. Buenas noches. Mari Carmen García de Willax Noticias. Quería que me hiciera una precisión respecto a lo que son las fechas, que según el plan del Minedu se podría entender al 100% ya la presencialidad de las aulas. Además, quería consultarle si dentro del plan del Minedu se está contemplando que los colegios privados, ya más del 60% ha anunciado que va a tener nuevamente las pensiones prepandemia, incluso mayores. Entonces, se está considerando esto, además de la nivelación de los niños que, por ejemplo, no han culminado de manera correcta su año escolar por alguna deficiencia en la comunicación. Gracias. Por favor, he anotado la cuestión de las pensiones de los colegios particulares. Y le sentí que estaba hablando un poquito rápido. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? La primera es la precisión en cuanto a fecha en el que se espera, según el Minedu en el plan, que se tenga el 100% en presencialidad a nivel nacional. Además, lo de los colegios privados, y si se está tomando en cuenta la nivelación para aquellos niños que, por ejemplo, no han culminado de manera satisfactoria su año, pero que se entiende que por la pandemia se les ha considerado, ¿no? ¿Ya se está viendo la nivelación? Sí, mire, gracias por la pregunta, señorita. Fijar con precisión día y fecha de este retorno, la fecha que ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros es una fecha que nosotros vamos a esforzarnos porque sea, digamos, cumplida y precisa. Pero hay avatares, hay circunstancias que podrían, digamos, hacernos. Entonces, yo me quedo con la fecha
que fija la primera ministra. Sobre la cuestión de los colegios privados, nosotros tenemos en el Minedo limitaciones para intervenir en los colegios privados. Hay cosas que nos limitan respecto a esta intervención, a esta injerencia al interior de los sectores privados. Lo que podríamos hacer es un llamado, una exhortación en el sentido de que, dadas las situaciones de crisis económica, de reactivación económica en la cual estamos empeñados, los colegios privados no sean, digamos, más generosos, más solidarios, más fraternos, y que contemplen el bolsillo de los padres de familia. Yo le digo, si me permiten, creo que hay situaciones como la salud y como la educación que no deben ser partícipes de la situación del mercado. Traigo a colación, digamos, la única escena bíblica donde Jesús pierde el carácter pacífico que mostraba dando la otra mejilla. La única vez que se indigna Jesús es recuerdan ustedes esa escena bíblica de expulsa a los mercaderes del templo y dice: ustedes han convertido en mercado la casa de mi padre. Es indignante, digamos. Hacemos un llamado, una exhortación, digamos. Me solidarizo con su pedido. Yo creo que inconscientemente la pregunta apunta hacia eso. Hacemos una exhortación, un llamado a los planteles de particulares y privados a que, digamos, no asuman esa actitud de ganar, de tener ganancias, de tener lucro. Yo creo que así sea privado el colegio, así sea particular, tiene que ser un servicio. Sea público o privado, tiene que tener carácter de servicio, más que de negocio. Yo quisiera, digamos, Edgar, que finalices con la tercera pregunta de la señora periodista. Sí, hemos conversado con el Viceministerio de Gestión Pedagógica para poder establecer los criterios de lo que sería en una nueva escuela un nuevo marco curricular o un currículum que pueda ayudar a las regiones a través de las Direcciones Regionales de Educación de gerencias y a su vez a las UGELs para que éstas puedan desarrollarse con un tema de pertinencia local y contextualizada. En ese sentido, está previsto ya reunirnos, activar el Directorio Nacional de la Educación, que está integrado por los directores o gerentes de educación más los gerentes de desarrollo social, para poder conversar cómo realmente este tipo de elementos, como es en este caso el diseño curricular nacional y la construcción o adecuación de los currículos locales, para que en función de lo que ha sido el aislamiento, en función de lo que haya tenido las características de la semipresencialidad o presencialidad o exclusión escolar, las instituciones, las UGELs puedan diseñar el propio currículum, pero siempre y cuando, y siempre también teniendo la referencia de que esta tiene que estar orientada fundamentalmente a la reconstrucción socioemocional de los niños y las niñas, que es una condición básica para que sigan teniendo oportunidades de aprender. Nivelado esto, entendemos y creemos que las oportunidades del desarrollo para seguir aprendiendo se darán. En todo caso, va a depender mucho también de las características que se ha tenido en cada localidad para poder establecer cómo es que se nivelan y se desarrollan los aprendizajes en la localidad. Hay escenarios bien complicados, por ejemplo, los niños de tercero de primaria que por primera vez irán a la escuela, porque tienen 2 años, ¿no es cierto?, sin conocer escuela. Y entonces ahí estamos imaginando que habrá un currículum especial, un currículum especialmente elaborado, dialogado y discutido desde la escuela y obviamente con los elementos y las pautas que desde el Ministerio de Educación se puedan dar. Muchas gracias. Permítame culminar esta reunión haciendo inclinarme respetuosamente ante la memoria del congresista fallecido, digamos, en ejercicio de sus funciones. Permítame inclinarme también, digamos, respetuosamente ante la memoria de un amigo, de un compañero, de un escritor. No solamente Mario Vargas Llosa es estupendo,
también hay un escritor estupendo, formidable, que es Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso me dedicó su libro Los Inocentes y soy uno de los personajes de su obra. Yo creo que el título de su obra, Los Inocentes, de alguna manera ilustra, digamos, esta presencia, ¿no? Somos inocentes. Y les ofrezco, he estado muy silencioso y me parece que era una actitud errada, equivocada. Pensaba de que esta ofensiva debía, digamos, ser respondida con silencio, porque no tiene fundamento, no tiene basamento esta cuestión de agresiones, de acusaciones de violentismo, de terroqueo y cosas parecidas. Pero esto no cesa y va creciendo, entonces nos van a tener en constantes conferencias de prensa y vamos a estarnos reuniendo. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por... Muy buenas noches, ministro. Buenas noches, sí. Muy buenas noches, ministro. Estamos en vivo en ¿Qué está pasando? En TV Perú. Por favor, nos gustaría que nos resuma en qué ha consistido esta conferencia de prensa en el cual se ha anunciado pues los protocolos para el retorno a clases. El retorno a clases semipresenciales. Por favor, si les resumen. Bueno, la conferencia ha sido básicamente para poder comunicar que hemos entrado en un proceso de convocatoria y movilización social con todos los actores educativos, públicos y privados, para poder garantizar el buen retorno a la escuela, el buen retorno seguro a una nueva escuela, y que además esta será una labor, una movilización que articule diferentes mecanismos de diálogo y debate para construir lo que tiene que ser la nueva escuela peruana. Básicamente para eso, y en concreto, es cómo es que todos los actores diversos que tenemos en nuestra localidad nos ponemos de pie para garantizar el buen retorno seguro a la escuela, que tiene que darse muy prontamente. Sí, ministro, el día de mañana va a estar... Muchas gracias. Agradecemos a todos por su participación, la conferencia terminó, agradecemos a...